Buen día. Camilo, buen día. Hola, buen día. ¿Sí se me escucha bien? Sí, señor, perfecto. Lo que pasa es que no te veo. No, es que tengo es que hoy vamos a estar todo el grupo, porque los martes hacemos reunión de región y vamos a estar casi todo el grupo aquí en una de las sedes. Uy, chéverísimo. Dame un segundito, yo apago ya este audio. Creo que la cámara está al revés. Está bien. No sé, se ve raro. Párate enfrente, a ver si se ve bien. Sí, está al revés. Eso. Uy, no, ¿cómo así que me va a tocar con Carlitos? Uy, no. Pero yo escuché la voz de Carlitos. Yo no estoy tocando nada tuyo. Pero el audio no me está saliendo donde debe salir. El audio. Hola. Carlos, ¿me escuchas? Buen día, sí, señor. Sí, aquí estoy. Sí, te escucho. Ya. No, le estaba hablando a Camilo para lo del coanfitrión. Vale. Pero pídele entonces tú. Sí, vale. Camilo, hola, ¿cómo estás? Es que parece que se desconectó. ¿Cómo es la cosa? Sí. Muy inclusive. Ese también me molesta aquí con él. Justo hoy. Qué cosas, ¿no? Días de... Tengo reunión ahora también. Pues, ¿cómo hacemos? ¿Será que me haces? ¿O cómo es la cosa? Pues ahí ¿Me está haces qué? grabando. Él continúa grabando. Pues ahí el tema sería... no sé si tú puedes poner a grabar por YouTube, si tú tienes eso habilitado. No me deja acá, mira. Vale. No, pues sería que yo después lo monte a YouTube, el video. ¿Cómo? ¿Puedo colocar mi celular acá para verlo acá? Ajá, no suena bonito. No, yo quería ir a ver. Jair, igual yo estaría como hasta las 8, pues antesito de las 8, y de ahí ya haríamos pues algo el empalme y ya le pregunto a Danilo. Igual ahí ya me respondió. Déjame ver.
Hola, Luzne, buenos días, ¿cómo estás? Luzne, te quería pedir un favorcito, es que yo tengo que dar el tema ahorita en la mañana, en el devocional, pero ando sin energía y pues no tengo cómo pues, hacerme de un computador. A ver si tú me puedes colaborar poniendo 2 canciones y pues teniendo un tiempo de oración al inicio para yo no estar como transmitiendo desde acá, desde el celular y eso. Me avisas, por favor. Gracias. Tiene abierto el micrófono, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Líder, ¿cómo está? Qué pena que no prendo la cámara, pero es que voy en un carro. Entonces, Ok, ahorita cuando llegue a mi destino lo prenderé. está bien. No olvide decirle eso al profe, ¿ok? Para que el profe, si le llama, dice, ¿y la cámara? Dice, voy en el carro. Buenos días para todos. Qué bueno que estamos en este segundo día, en esta segunda jornada. Algunas dificultades técnicas, pero presentes. ¿Cómo le? ¿Ya se leyeron todo el libro o no? ¿Cómo así? Si ustedes son unos lectores tremendos, me dijeron que habían hecho un curso de lectura rápida. Ah, Buenos días, Lidia. Sí, sí, hemos leído. Buenos días, pero no ¿Sí? todo. Bueno. líder apagó su micrófono. Aló, buenos días, Jair. Y para Carlos. Danilo Hola, ya ¿cómo se estás? está conectando, es que hoy vamos a estar la mayoría acá en una de las sedes. La mayoría de las personas vamos a estar en la sede. Y Danilo se está conectando en ese momento, dijo que le dieran unos segunditos. Ok, no hay problema. Gracias. No olvides cambiar tu nombre de Kairos Iglesia y colocas allí tu nombre y el de tu esposita. Semillero de esperanza. Bueno, entonces, aprovechemos y oremos. ¿Parece? Buenos días con todos. Luchari, ¿cómo vas? Bien, gracias a Bien. Dios. A ver, vamos a ver a quién tengo aquí al frente. Siempre los que tengo al frente son los que sufren. No, mentira. Julio, dirígenos en oración, por favor. ¿Cómo no? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana que nos permite, Señor, comenzar el día aprendiendo más de ti, Señor. La palabra dice que cuán hermoso, maravilloso es habitar los hermanos juntos. He aquí todos tus hermanos, todos tus hijos, nuestros hermanos. Cada día, Señor, aprendiendo más y más. Te pedimos que abras el entendimiento, nos dé discernimiento de palabras, Señor. Que tu palabra sea revelada hoy en cada uno de nosotros, para cada día ir creciendo, para cada día conocer más de ti, porque esto es lo que nos llena, nos dignifica, para poder también enseñar a otros. Y que todo esto que hoy vamos a aprender en la ley de la educación, este segundo párrafo de este libro, Señor, que sea muy edificante para todos nosotros. Usa con poder y autoridad la vida, Señor, también de nuestro Maestro.
Llénalo de ti, de tu sabiduría, Señor, y conocimiento. Y gracias por lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Tú nos demuestras tu amor en todo momento, en todo instante, oh Dios. Eres maravilloso y eres fiel para todos. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder, el imperio y el honor sean dados a ti, mi Señor y Salvador, de Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor. Amén. 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 Bueno. Y ayer puedo hacer una consulta sobre el tema del congreso y las clases. Sí. Vamos a continuar, o sea, Usted empieza a las 7 en Sencam y a las 9 se conecta al Congreso. ya. Este año no suspendimos porque va a ser jueves, viernes, sábado. Entonces, por eso no recibieron comunicado de suspender la clase o algo así. No, vamos a estar de corrido. Así que prepárense para 2 días, 3 días intensos. Ok. Así andamos todos por acá. Igual. Pastor Jair, y perdona mi ignorancia, ¿congreso de qué? De tiempos completos. Congreso Internacional de Tiempos Completos, de Misiones. Se llama Pasa a Macedonia, Camilo. Bueno, ya están con nosotros Danilo. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día, un tiempo bien especial. Gracias, Jair. Gracias, Carlos. Buenos días para todos. Aquí aprendiendo a caminar. Cuando comencé mi vida cristiana, mis líderes, sobre todo la esposa del líder, me enseñó que uno como misionero tiene que aprender a caminar en varias áreas al mismo tiempo. Entonces, la vida de uno como misionero está, gracias a Dios, muchas veces llena de actividades, que hoy en la mañana tienes un matrimonio, más tarde tienes que ir a visitar a un enfermo, que además hay que se dañó la llave del agua, que te quitaron el internet. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en aceptar el llamado del Señor, no piense por ningún momento que va a estar llamado a estar desocupado. Y desde ahora ármese en la mente de que su agenda en cualquier momento va a ser cambiada. Entonces, esa es una lección para que a veces uno, pero tengo tantas cosas y tengo que ir a esto. Por ejemplo, estaba escuchando del Congreso, pero yo tengo ahorita Sencan y me tengo que meter al Congreso, pero más tarde tengo discipulado y tengo que cambiar las citas. Esa es una tensión que el Señor nos coloca para formarnos. Y la mejor forma de uno, pues hablando de lo que estamos estudiando, ¿no? El Señor nos mete en presiones para moldearnos, para formarnos. Entonces la mejor actitud es esta, ¿no? Bienvenida, vamos a hacerle. Aquí en Bogotá, en Colombia decimos, para las que sea. Vamos pues, vamos a trabajar, vamos a enfrentar. Y precisamente, ya que sé que oraron, es clave, ¿no? No perder de vista que en esta tarea del discipulado, de ser maestros, de ser líderes, la tarea de la transformación realmente depende del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pensar que solamente son nuestros esfuerzos, ¿cierto? No es solamente nuestra preparación. Sin duda necesitamos la guía, la dependencia, la dirección del Espíritu Santo. Siempre, sin lugar a dudas. Es un requisito, como dirían los abogados, sine qua non. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo no podemos depender de ese concepto de no me voy a preparar porque el Espíritu Santo me va a ayudar a hacerlo.
Ese es el otro extremo, ¿no? Son los dos extremos. Máxima preparación sin dependencia del Espíritu Santo, o máxima improvisación creyendo que el Espíritu Santo no puede usar nuestros recursos, ¿no? Entonces, ese es el balance. Quiero contarles, estoy haciendo una pequeña introducción, tomando todo lo que estaba escuchando de, debes estar listo, debemos estar listos como misioneros a esos cambios que van a surgir sin que los pensemos. Pero siempre recordando que el Señor está en el control, que el Señor tiene cuidado de nosotros, que Él sabe mejor lo que está pasando. Y les hago esta reflexión, ¿no? Dios, el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en la oración de Mateo 6, Él dice que nuestro Padre está en los cielos. Y además de la perspectiva de la comprensión de que Dios es nuestro Padre, cuando Jesús nos dice que Él está en el cielo, también nos está invitando a tener una perspectiva geográfica. O sea, ¿por qué está en los cielos? Pues porque Él es más grande que todos. Pero también está en los cielos desde el punto de vista práctico, porque cuando Él mira hacia la tierra, Él ve el pasado, el presente y el futuro de nuestras circunstancias. Entonces Él sabe exactamente todo lo que nos va a pasar, lo que nos ha pasado. Él está en el cielo. Entonces, también debemos tener esa confianza, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. El que no escatimone a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las demás cosas? Entonces, con esta confianza les invito a que al pensar en esta labor de maestros que tenemos todos, porque en realidad nosotros en el ministerio de Senfol, una de las fortalezas que tenemos es el discipulado. Y en el discipulado nosotros actuamos como maestros y como pastores. ¿Cierto? Una cosa importante que quiero referirles y que perdimos la señal momentáneamente del profesor Danilo. Pero aprovecho, veo muchas cámaras apagadas. Algunos ya escribieron que tienen algunas dificultades técnicas, pero en otros casos es sistemático. Nos contaba Danilo entonces que parte de nuestro proceso como maestros, como discipuladores, pues lo encontramos como un mandato, ¿no? En la Biblia, en Primera de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Segunda de Timoteo 2:2, perdón. Segunda de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra testigo en la Biblia es bien importante porque viene de una raíz que es del griego, que es marturios. Y el testigo marturios es alguien que experimenta la verdad, que la vive, alguien que va a contar no solamente lo que oyó o lo que vio, sino algo que está experimentando. Es el término que se utiliza en Hechos 1:8, ¿no? Si me seréis, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Así que en esta labor de maestro, pues el maestro requiere por lo menos
dos requisitos, ¿no? Primero, fidelidad. Que nosotros seamos fieles a Cristo, seamos fieles también a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro llamado. Personas que son muy inconsistentes, ¿cierto? En aquello para lo cual son llamados. Es decir, pueden ser muy hábiles, pueden ser muy competentes, pueden ser, pero no, difícilmente son, como podríamos llamarlo, confiables, ¿no? La fidelidad tiene que ver tiene que ver con el carácter, con lo que surge dentro de sí. Piense, por ejemplo, en un hombre como Judas, ¿sí? Un hombre que caminó con Cristo, ¿cierto? Que estuvo durante todo, que vio todos los milagros, que vio todas las expresiones del Maestro. Pero de Judas podemos decir que tal vez puede haber sido competente porque los milagros en él también debieron ocurrir porque el Señor le dio autoridad y de poder, pero al final podemos evaluar su carácter desde su fidelidad. Entonces, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, estamos llamados a ser fieles. Y lo segundo, pues, es la competencia. El carácter y la competencia deben ir acompañados. Dice que sean también idóneos. La idoneidad viene precisamente del desarrollo de habilidades, de dones, de talentos, de poder afilar nuestras destrezas. Ya llegó nuestro profesor de nuevo y de nuevo entrego el testigo. Micrófono, Danilo. Deme un momentico que fue que se me cayó la señal. Sí, señor. Sí, bien, claro. De Cali está pasando por un momento difícil con el tema de la pelea entre las empresas municipales de Cali, claro, por un tema de señal de teléfono e internet. Y la ciudad, pues al final el usuario es el que termina sufriendo, ¿no? Entonces, esa digamos que es la dificultad que hemos estado teniendo en este último tiempo. Y hoy precisamente no amaneció el caso de Carlos sin energía. Eso es una cosa muy, muy particular. Bien, entonces, ahí está. Bueno, qué pena, me excusan. Vamos a retomar entonces. Quisiera que la tarea que teníamos para hoy era leer el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que es muy desafiante con la lectura de este libro es preguntarnos cuál es el mejor ambiente para que podamos desarrollar estas características. Entonces, yo quiero invitarlos a que pensemos en eso. De todas las formas, ¿cuál sería el mejor ambiente para que usted se pueda dedicar a, por ejemplo, en esta ley de la educación? ¿Cómo podemos desarrollar mejor estas leyes? Me explico. En una reunión familiar tendríamos tanto éxito como en una célula de discipulado para implementar estas características. ¿Ustedes qué piensan? Entonces voy a pedirle el favor a 3 o 4 personas que compartan y hagamos esta introducción a la ley de la educación. Pueden comenzar a ver. Los micrófonos están abiertos, entonces, por favor, pueden compartir. ¿Sí? Adelante. Abra el micrófono y participen, por favor. Bueno, yo quisiera compartir referente a cómo enseñar o codificar, ¿no? Me llamó la atención, bueno, algunas cosas de lo que estaba leyendo ayer. Por ejemplo, estar motivados es importante. Estar motivados para también como transmitir esa motivación, ¿no?
Por ejemplo, la ley de proceso de la educación, como docente, pues también como que me toma de las orejas, ¿no? Me hace muchas veces recordar que es importantísimo, pues, saber bien, no solamente conocer lo que voy a enseñar, sino también haberlo experimentado, ¿no? Eso es algo que es ley, pues, que tiene que ser una experiencia vivida para poderlo enseñar mejor, pues. Gracias, Javier, muy amable. Shelen Domínguez. Sí, buenos días, líder. Bendiciones desde acá, desde Senfol Santa Marta. Ayer no alcancé a participar, tuve un problema de conexión al final y me tuve que retirar, pero bueno, acá estoy. Yo pienso puntualmente que el proceso de nosotros como maestros es un proceso que todos los días nos llama a estudiar y nos motiva a seguir creciendo, porque dependiendo de lo que nosotros alimentemos, de eso mismo vamos a transmitir a los discípulos, en la capacitación que cuando nos deleguen, ¿cierto? En la academia. De hecho, eso se cumple ahí en lo que acabamos de leer con el líder Yair, sobre segunda de Timoteo 2:2, lo que hemos oído del Señor, eso nos demanda a nosotros que vayamos y se lo enseñemos a otros. Y también en el video ayer eran contundentes las palabras del expositor cuando nos decía, si usted deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Si nosotros nos quedamos estancados creyendo que ya no la sabemos todo, o sea, no vamos a tener de qué enseñar, porque vemos que todo va en un proceso de cambio, de mejoramiento continuo, y que nosotros como maestros tenemos que estar ahí también bien pilosos en aprender para poder transmitir lo que estamos aprendiendo. Gracias. Muy bien, Graciela. Buenos días, líder. Buenos días a todos. Bueno, ayer en la lectura se nos recomendaban unas preguntas de qué manera los maestros disfrutan más el aprender y por qué. Y considero, según la lectura, que dentro de lo más importante, lo que se puede más disfrutar es comprometernos de manera individualizada con cada uno de los discípulos o de los alumnos. Porque es que cuando nos comprometemos de manera individualizada, conocemos más el corazón de la gente. Y conociendo el corazón, lo que siente, lo que piensa, las circunstancias que le rodean y demás, podemos ayudarle más en el proceso de aprendizaje. Y algo muy importante es el autoaprendizaje, enseñarles a aprender, porque como bien decía la lectura, hay que enseñar, a veces no sabemos cómo aprender, sino que la educación tradicional nos enseñó a arrojar un montón de conocimiento, y volcarlo dentro de una evaluación en una hoja. Y ese no es el propósito. El propósito realmente es que el mensaje llegue a los alumnos y que lo pongan en práctica, que realmente se involucre con lo conocido, ¿no? con lo que aprendimos. Muy bien, gracias. Qué pena que te interrumpa. Excelente. Como tengo poquito tiempo, les pido que sus participaciones traten de, en un minuto, decir todo lo que ustedes quieren decir. Es un gran desafío para todos los que somos maestros, predicadores, pero les invito a que hagamos ese ejercicio. Julio y Bruni, adelante. Oye, cuando iniciamos la clase y yo lo veía a usted que no podía, se le iba a internet y todo eso. Y me imagino, me pongo en su lugar y como maestro, eso causa tensión y un poco de preocupación, ¿verdad? Pero estaba leyendo que dentro de la ley de la educación, la atención dice que no hay aprendizaje sin tensión, que la atención es absolutamente indispensable ¿para qué? Para que sea eficaz la enseñanza. Pero asimismo, demasiada tensión produce frustración, estrés.
y poca atención, esto produce apatía. Por eso debe haber un equilibrio, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos pedir al Señor, siempre equilibrio, para que el aprendizaje sea exitoso. Excelente, gracias. Voy a darle la palabra después de, te doy la palabra, John, a Silvia, Silvia Benítez. Déjanos saber qué piensas. ¿Y en dónde vives? ¿En qué ciudad de Colombia o en qué país de América? Buenos días con todos. Yo estoy sirviendo al Señor en el sur de Quito y estoy ahora en New Jersey y regreso el día sábado a Ecuador. Okay. Le estoy sirviendo al Señor en dirección del líder Ricardo y la pastora Inesita Millán. Tenemos una obra que está por cumplir 7 años y ha sido realmente un desafío para todos los que formamos ese equipo a partir de pandemia, pero no, el Señor nos ha permitido tener las estrategias del caso. Ayer no me pude conectar por tema conexiones, igual tuve, desde el sábado estuve con un problema acá en la casa de mi hija, pero vi parte de la mitad del video que le pedí a Carlos que por favor me envíe y se colgó en la mitad. Aprendí en el video algo que me llamó muchísimo la atención que nos habló el líder Jair y fue 2 de Timoteo 2:2, pero lo que me quedó plasmado fue cuando le preguntan al maestro que por qué él estudia tanto. Y entonces él dijo, porque quiero darles que beban algo fresco y no un charco de lodo. Entonces considero que dentro de la capacitación nosotros tenemos que ser siempre estudiantes y estar, como dijo, mezclados entre ellos y con un espíritu aprendiz. Siempre dispuestos a aprender para poder dar más. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Gracias, líder. John Salgado. Adelante. Buenos días, líder. Yo estoy en Caracas, Venezuela. Sí. La pregunta que usted nos hacía era cuál sería el mejor ambiente para desarrollar estas leyes. Ok, muy bien. Pensaba ahí un poco en el primer y segundo capítulo. Yo diría un ambiente de relación. El profesor tiene que estar relacionado con el tema, tiene que estar relacionado con el alumno, tiene que estar relacionado. Tiene que haber una relación, él interesarse por el tema, él interesarse por el alumno, que el alumno se interese por el tema. Entonces tiene que haber el mejor ambiente donde hay relación, conexión. Eso quería Excelente. Quiero tomar lo que tú dijiste porque es muy clave para la implementación. Este libro es desafiante. Entonces uno se pregunta, bueno, y como maestro, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Máxime que además tiene un título, como lo decíamos ayer, que dice, Enseñando para cambiar vidas. ¿Cierto? Que es el llamado que nosotros tenemos. Permitirle al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que nos use para sembrar la palabra en otros de manera que las personas sean transformadas. Entonces, John decía, la clave son las relaciones. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos los límites de los entornos en los que nosotros enseñamos la palabra de Dios. Me voy a explicar. En una reunión familiar, ¿cierto? Domingo, sábado, el tema de las relaciones está limitado, porque en ese entorno, en esa plataforma, solamente hay un orador y hay unos escuchas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál debe ser el énfasis ahí? Es difícil poder sentarse con cada persona y transmitirle de una forma, de una relación más personalizada. ¿Cierto? Entonces, tenemos que reconocer esos límites en cada espacio para que podamos desarrollar estos principios. Seguramente que en un ambiente de célula, donde tengo una reunión semanal, regular, allí es donde podemos ejercitarnos más en unos aspectos que no se pueden dar en la reunión familiar.
Ahora, lo que le quiero decir es que usted tiene que reconocer esos límites, ¿cierto? Y aún en la reunión de célula, ella también tiene unas limitaciones, porque muchas personas no te van a abrir el corazón, sino a nivel personal, ¿sí? Por supuesto que ahí es donde uno comienza a entender que el mejor ejemplo de maestro es el Señor Jesucristo, porque Él usaba todas las formas para predicar y enseñar, sin perder de vista nunca las relaciones interpersonales. Él iba y venía, ¿cierto? Él enseñaba en todas partes, él era muy consciente de su función y de su papel. Ahora, nosotros tenemos a favor al Espíritu Santo, que nos puede, que en la medida que nosotros, permítame insistir en la llenura del Espíritu Santo, porque es fundamental que nosotros como maestros busquemos siempre la guía del Espíritu Santo, para que nuestra enseñanza sea impactante, para que tengamos discernimiento. Y usted dirá, ¿y cómo lo hago? Sencillo, ore, pidámosle al Señor que nos dirija, preparémonos bien. Muy bien, quiero avanzar y quiero pedirles el favor que me recuerden, según la lectura del libro, ¿qué es la ley de la educación? ¿Qué es la ley de la educación? Que alguien lo lea, por favor. En manaditas de a uno, a ver, ¿quién quiere comenzar? Léalo, por favor. La ley de la educación es... ¿Quién lo quiere leer? Listo, Danilo. Hágale, adelante. Es la manera en que las personas aprenden, la manera en que las personas aprenden determina cómo yo enseño. Muy bien. Aquí tenemos la ley de la educación. La manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Es una premisa que requiere leerse dentro del contexto de la lectura del libro, porque te puede llevar a otras conclusiones por sí sola. Entonces, para poder entenderla, los editores del libro la pusieron así, fría, y realmente se refiere a varias cosas. Mire, lo primero es que cuando pensamos en la ley de la educación, en este contexto de esa premisa, lo que nos están sugiriendo es ¿qué es lo que yo quiero lograr con el mensaje que estoy enseñando? Esa es la pregunta. ¿Has pensado en lo que tu mensaje va a ser en estas personas? Entonces, dentro de la preparación que tenemos que hacer en todos los contextos de célula, de citas de edificación, de una predicación expositiva o de un tema con una base psicológica, en una movilización, como maestros tenemos que pensar, ¿qué es lo que yo quiero lograr al enseñar este tema? Por supuesto que hay materiales que nos hacen el trabajo. Por ejemplo, nuestro programa de crecimiento, todos los talleres tienen un propósito. Entonces, no me tengo que inventar otro propósito, tengo es que tomar ese propósito y pensar, bueno, ¿cómo logro en el desarrollo de esta cita de edificación, en el programa de crecimiento, ayudar a esta persona que aprenda? Es clave esto, ¿no? Entonces, a veces no tenemos éxito porque nosotros no nos detenemos a pensar en esto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Por ejemplo, en este momento, ¿qué quiero lograr yo al compartir esta materia? Desde mi parte como maestro. Yo quiero despertar en ustedes el interés de que al terminar esta clase, ustedes sigan estudiando este libro. ¿Ok?
que no lo coloquen ahí en la librería, en la biblioteca, sino que lo conviertan en una herramienta para que ustedes sigan mejorando su proceso de maestros. Si yo logro eso, pues me voy a sentir muy satisfecho porque estoy seguro que si usted se compromete a ello, su forma de enseñar cada vez va a ser mejor. Una característica que compartimos todos los que nos gusta la enseñanza, los que nos gusta la homilética, la predicación, digamos que son dos cosas. Se lo digo de manera personal. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que el poder del Espíritu Santo se exprese a través de mí. Yo quiero ver personas transformadas, ¿cierto? Pero hay algo que en la medida que yo he venido siendo formado a través del discipulado, a través del estudio de la palabra de Dios, es que ya no quiero solamente que Dios me use como plena satisfacción. Porque yo, al predicar, al enseñar, soy bendecido. Ahora, lo que yo quiero es que las personas pongan en práctica lo que les estoy enseñando. O sea, ha cambiado mi... ¿Será que sí van a poner en práctica? Porque en la vida cristiana de eso depende el cambio. Piensen por un momento, ¿cuándo fue el momento en que ustedes comenzaron como creyentes en Jesús a cambiar? Y yo le voy a decir cuándo comenzó ese momento. ¿Sabe cuándo? Cuando usted comenzó a obedecer la palabra de Dios. Ahí comenzó el cambio. Entonces, como maestros, el desafío que tenemos es ese. Ya no solamente es la satisfacción de predicar bien, de prepararme bien, sino, Señor, ¿cómo yo te colaboro? ¿Cómo me puedes usar para que mis discípulos pongan en práctica? Esto reta mucho lo que es digamos, la perspectiva del mundo cristiano, ¿no? Que está muy vendida en la televisión, ¿no? Un predicador poderoso que habla muy bien, que hace milagros, y entonces a veces nosotros nos quedamos con esa imagen, ¿no? Yo quiero ser como él. Pero resulta que Jesucristo viene y nos dice, no, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Entonces, yo los invito a que reevaluemos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que usted tiene de usted frente a la predicación? Por supuesto, yo me siento muy contento y a veces le pregunto a mi esposa y a mi hija, ¿cómo lo hice? Buscando reafirmación y validación. Y me siento feliz y me siento orgulloso cuando las personas que han escuchado un mensaje me felicitan. Uy, chéverísimo. Pero como ya tengo visión y soy maestro, yo sé en el fondo de mi corazón que no es suficiente con que las personas me aplaudan, me reconozcan y me digan qué bien lo hice. Lo que me tengo que preguntar como maestro es, gracias por el elogio. Si me escuchaste, no se lo digo, ¿no? Porque puede ser tomado como una ofensa, ¿no? Pero pienso, ¿lo va a aplicar? ¿Lo que escuchó, lo que enseñé, va a ponerlo en práctica? Porque de eso depende que la persona pueda ser transformada. No hay otra. La obediencia por fe. Entonces es clave esta partecita, ¿cierto? ¿Qué hace en esta ley de la educación? Digamos, sintetizando un poco lo que ustedes leyeron, hablamos de que el maestro motiva y dirige. El maestro se convierte en un entrenador. ¿Cierto? ¿Y cuál es el papel del estudiante? Digamos que poner en práctica. ¿Sí? Y en el desarrollo del capítulo, nosotros tenemos, el autor del libro nos desafía que necesitamos enseñarle a nuestros discípulos, a nuestros hijos, a pensar
a aprender y a trabajar. ¿Cierto? Y entonces ahí pues se empieza a dar unas, se dice, aplicaciones de cómo hacerlo. Personalmente les cuento que Dios puso a mi lado, yo conocí a Jesucristo a los 14 años, o mejor, el Señor salió a mi encuentro a los 14 años. Y los líderes que me pastorearon, todos ellos tenían en común una cualidad, que todos les gustaba la lectura. Y yo los veía siempre leyendo. Y los veía leyendo la palabra de Dios. Tuve un líder que su esposa fue a Brasil y la esposa le trajo una Biblia portugués y cuando él predicaba, él usaba esa Biblia. Y pues yo de vez en cuando yo iba y miraba y trataba de leer lo que él leía. Y a veces él me decía, Danilo, tienes que leer. Porque el que lee, aunque lea algo que no es, sabe algo. El que lee sabe. Y digamos que seguramente por la edad en que estaba, me fascinaba cuando ellos comenzaban a contar historias y cogían la Biblia y en un pasaje comenzaban a agregarle, a pintarlo con historias. Todo eso, yo después me preguntaba, ¿y de dónde? Es que eran lectores. ¿Sí? Y ellos me enseñaron a pensar. Me enseñaron a encontrar cómo aprender y me enseñaron a trabajar. Y ese es el papel de nosotros. ¿Sí? El maestro es un estimulador y motivador. ¿Qué es el estudiante? Aquí nos están invitando a una nueva perspectiva. Es un investigador. Descubridor, un hacedor. En la época en que estamos viviendo, la cosa se pone más dura. Porque todo lo que yo le estoy diciendo, usted lo puede encontrar en internet. ¿Sí o no? Si usted es un estudiante así de esos investigadores, usted puede ver estas diapositivas, puede todo. ¿Sí? Entonces, a veces sucede que como maestros cristianos nos olvidamos que nuestros estudiantes pueden investigar, pueden descubrir por sí mismos y no alentamos. Por eso les decía que muchas veces el contexto de un grupo pequeño es mucho más efectivo, por ejemplo, para hacer un estudio de descubrimiento, donde todos participan, donde todos opinan, donde invitamos a que la gente tome el pasaje de la Biblia, observe, ¿cierto? Y si les vamos agregando actividades como para la próxima semana, por favor investiga esto, tráenos un pequeño, esa invitación a que nuestros estudiantes sean investigadores, descubran y se conviertan en hacedores, les va desarrollando y les va formando. Los maestros no deben enfocarse en lo que ellos hacen, sino en lo que los estudiantes están haciendo. Quiero compartirles un pensamiento. Yo creo que como maestros, como líderes en Cenfol, no podemos estar contentos solamente con que llevemos a cabo la realización del programa. Me explico. Ya dio la agenda Vida Nueva. Ah, listo. Ya hizo el programa de crecimiento. Listo, pase a la academia. Eso no puede ser suficiente para nosotros. Yo creo que tenemos que preguntarnos ¿esta persona que hizo la agenda Vida Nueva entiende los conceptos? ¿Está seguro de su relación con Cristo? ¿Esta persona que hizo el programa de crecimiento está dispuesto a obedecer el mandamiento de bautizarse? ¿Está dispuesto a comenzar a honrar al Señor con sus finanzas? Porque a veces nos quedamos en esa superficie que es
Ya hizo, pase al otro nivel. Ya hizo, esa no es la forma correcta. Tenemos que interesarnos y preocuparnos de cómo nuestros discípulos están poniendo en práctica lo que le estamos enseñando. Ahora, obviamente, desde este concepto de estimular, motivar, ayudar a que los estudiantes tengan convicciones. El doctor Howard Hendricks, en el video que vimos, recuerdo que dice, cuando una persona descubre por ella misma las verdades de la palabra de Dios, esa persona va a ser transformada. Entonces nosotros tenemos que alentar eso. Cuando hablamos de estimular y motivar, es que nuestros estudiantes participen. Aquí nos dan varias cosas de cómo ayudar a que las personas aprendan, piensen y trabajen. Dice, a través de la lectura, de la escritura, de aprender a escuchar, de aprender a hablar. Él enfatiza que la mayoría de las personas no leen. Y menos escriben. Todas estas cosas hay que comenzar a motivarlas en el discípulo. Y sobre todo, en primer lugar, en nosotros. Una de las cosas más difíciles es la conceptualización. Me refiero a esto. ¿Cómo explico lo que estoy entendiendo? Pues a muchos nos cuesta trabajo. ¿Cómo aprende uno a hacer eso? Lea y luego escriba. Lea y tome ese tiempo para escribir lo que está aprendiendo. Luego, compártalo. Y muchas veces cuando usted comienza a compartir, no sé a cuánto les ha pasado, usted dice, uy, lo conceptualicé bien. Ah, estoy iluminado. Esas son cosas que tenemos que compartir, que tenemos que desarrollar. Dice, ayude a sus estudiantes a aplicar en su vida lo que usted enseña y a que la enseñanza sea perdurable. Muy bien. Me gustaría que, aquí quedamos en esta, que entonces, a ver, compartiéramos un poco con este resumen que les hice de la lectura que hicimos del capítulo 2. ¿Qué piensan de esta parte donde se nos enseña que debemos estar más pendientes no tanto de nosotros, sino de lo que el estudiante hace? Entonces, permítame, yo dedocráticamente le doy la palabra, por ejemplo, ¿a quién? A Richard. Richard, en 2 minutos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, pensando un poco en lo que estamos hablando, en lo que leímos ayer del capítulo 2 y lo que usted nos está resumiendo en esta parte, creo que es muy importante esta parte de poder estar seguros de cómo nuestros discípulos están aplicando lo que nosotros estamos enseñando. Me llamó mucho la atención esta parte que dice que el estudiante es un investigador, ¿no? Y del inicio del capítulo 2, la parte que dice la manera en que las personas aprenden determina cómo enseñan. Yo creo que aquí es donde el capítulo 2 intenta desarrollar en nosotros poder tener una relación que nos haga conocer en qué punto del aprendizaje se encuentra el discípulo o el estudiante o el que está aprendiendo. Y yo creo que es importante porque muchas veces nos enfocamos a enseñar, pero nunca evaluamos cómo las personas están practicando lo que aprenden, o nunca me tomo el tiempo de poder ver si estoy explicando bien lo que yo aprendí.
Eso creo que es lo más importante en este capítulo 2 y parte de lo que usted resume es lo que voy a examinar próximamente y voy a estar allí atento. Es lo que puedo compartirle por el momento. Excelente, muy bien, Richard. Excelente comprensión. Jonathan Barrios, compártenos, ¿dónde estás? ¿En qué parte de América? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy en Caracas, Venezuela. ¿Sí? Aquí trabajamos con la iglesia Senfol también. Yo pensando, y bueno, y también con lo que leí ayer en el capítulo 2, es interesante sí ponerse a pensar en lo que nuestros oyentes, nuestros estudiantes, nuestros discípulos están haciendo y estar más pendientes de eso que del cumplimiento de una agenda, de un pensum o de algo que yo tengo planeado. Bueno, yo tengo planificado para este año enseñarles tal, y ir con el plan sin detenerse a revisar que realmente están aprendiendo y sobre todo aplicando, ¿no? Que es lo que realmente, una de las cosas que el libro decía ayer era en una de las cosas de enseñarle a ellos a cómo aprender, decía que no haga por sus alumnos lo que ellos pueden hacer por ellos mismos, ¿sí? Y a veces, o bueno, hablo por mí, a veces uno comete ese error, ¿no? Uno quiere darle todo listo, la comida lista, que casi que digerida para que, creyendo uno que así van a aprender mucho más y que va a ser mucho más sencillo para ellos aplicar los principios, pero ellos necesitan descubrirlo, como lo hemos visto. Y yo creo que una clave para darnos cuenta de eso es lo que el libro en el capítulo 2 al final, cuando está hablando de escuchar, dice, un buen maestro es un buen oyente, ¿sí? Y los maestros tenemos la particularidad de que hablamos mucho a veces y oímos poco, ¿sí? No es para todos, pero pasa que a veces uno está en una célula, en un discipulado y uno está y el discípulo solo está oyendo. Y yo creo que si nos tomamos el tiempo para ser buenos oyentes, nos vamos a dar cuenta de qué principios realmente están aplicando, están viviendo y qué principios no están claros, qué cosas, a pesar de sin importar cuántas veces se los he repetido, al escucharlos voy a darme cuenta, a tener un tiempo de conversación con ellos y prestarles atención, me voy a dar cuenta de qué cosas no están todavía claras y puedo enfocarme en ellas. Eso rescato de lo que hemos estado conversando. Gracias, Jonathan. Oscar, dígame un número. Oscar Araki. El 7. Muy bien, te ganaste la participación, Oscar. Dinos. Bien, siga así que va bien. No, yo creo que, y incluso al comienzo del capítulo, él habla de 4 tipos de aprendizaje y qué tanto sé yo de aprendizaje y qué tanto sé yo de enseñar. Y para mí, y él lo toma así, la esencia parte de ahí. Entonces, es saber identificarme yo como maestro en qué parte de esa estoy, y cada estudiante también debe ubicarse en cada parte de esa en que está. Y ahí es donde empieza el capítulo, pero para mí esa es la esencia, porque lo demás viene basado en lo que yo comienzo. O sea, si yo realmente sé que sé, bueno, avanzo. Pero si yo soy consciente de que yo no sé, entonces tengo que hacer algo. Entonces, yo creo que él lo enfoca es ahí, de esos 4 puntos, ubicar a las personas, tanto a las personas, al estudiante como al maestro. Debemos ubicarnos, tanto ellos como nosotros, en esos puntos, en cuál de esos estoy. Y de acuerdo al punto en que yo esté, es que voy a empezar a partir y la dirección de la educación. Sí, si ya sabe, pues yo tengo que motivarlo, pero si no sabe y es consciente de que no sabe, entonces tengo que empezar a motivarlo
a que tiene que leer, a que tiene que aprender a escuchar, porque ya si usted ya conoce, tiene que aprender a escuchar y de acuerdo a lo que usted escucha, habla. Entonces, mire que ya va avanzado, pero si usted está en cero, lo primero que tiene que empezar es a motivarlo a leer para que de esa manera, como lea, pues por lo que tú dices, escriba. Entonces, de esas dos partes es donde él dice, ahí está la esencia de que empieza, o yo puedo motivar, pero lo primero que pienso yo es que yo tengo que identificar en qué punto de esos 4 que él habla, y cuál estoy. Identificar también nosotros como maestros dónde estamos y a cada estudiante en esos 4 puntos dónde estamos. Para mí, creo que esa fue la esencia de lo que yo más entendí y de ahí parto. Entonces, vuelvo y volvemos a lo del capítulo anterior. Tengo la necesidad de buscar Muy bien, a las Oscar. personas en dónde están. Lo que tú eso que acabas de decir, me parece que hay que tomar nota de una vez que ubique a mi estudiante en esta premisa de esta ley, y es, dependiendo de su contexto, así tengo yo que ayudar al estudiante. Oscar decía, si yo sé que mi estudiante no sabe leer, tengo que empezar por ahí. Si veo que tiene dificultades para poner en práctica, tengo que acompañarlo. El doctor Hendricks nos presenta esta pirámide de Abraham Maslow, ¿no? La incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. En la incompetencia inconsciente, usted carece de conocimiento y no lo sabe. Pensemos en una persona que le acabamos de compartir de Jesucristo y que no tiene un contexto de conocimiento de la Biblia. Entonces, empezando que él no sabía, él no conocía, él carece de conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues cuando converso con él, ¿cierto? Hago ciertas preguntas, por ejemplo, ¿y tú lees la Biblia? Y las personas le dicen a uno, no, nunca la he leído. O sea, que él no conoce, ¿cierto? No, pero yo asisto a la Iglesia Católica, yo voy a la Eucaristía. Ah, tiene una fe religiosa. Luego dice la incompetencia consciente. Ahora usted sabe que no sabe. Que nos sucede cuando la persona recibe a Cristo y escuchamos testimonios de yo no sabía esto. O hay personas que decimos, ¿por qué yo no conocía al Señor antes? Si yo lo hubiera conocido antes, yo me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Entonces, esta escala nos puede servir como para ubicar el grado de compromiso, de crecimiento de las personas con las que estamos discipulando. Luego dice el tercer nivel, competencia consciente. ¿Usted ya ha aprendido? Usted ya ha aprendido. Entonces ya dentro del discipulado, tú le dices, ¿y si te llegas a morir, estás seguro de que vas a ir al cielo? Entonces la persona dice, claro que voy a ir al cielo porque Primera de Juan, capítulo 5, tú me lo enseñaste. Aquí dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo tengo a Jesucristo. Entonces él ya sabe. ¿Sí o no? Y termina diciendo, el último nivel es la competencia inconsciente. Usted es tan competente que deja de pensar en lo que está haciendo. Allí es cuando la persona va madurando y la convicción de la vida eterna, por ejemplo, no la pone en duda. Él sabe. Porque ha profundizado, porque ha estudiado. ¿Cierto? No hay inquietud. Entonces, estos 4 niveles de aprendizaje nos pueden servir también para pensar un poco en cómo está el desarrollo de nuestros discípulos. Como ya son las 8, vamos a hacer un pequeño break
para que luego vengamos a la siguiente parte de nuestra sesión. Pero quiero dejarles en mente una pregunta. Por favor, anótela y después la comparte en el grupo. ¿De qué clase de maestros disfruta más al aprender usted y por qué? ¿Cuáles son los maestros con los que tú disfrutas más el aprendizaje? Piensa en, ¿y por qué te fascina cuando ellos enseñan? O cuando predican, ¿no? ¿Sí? Pastor, antes de que cierre este ciclo, que ya tenía una pregunta con respecto a esta clasificación que hizo, donde Sí, dice señor. Camilo. Sí, dígame. Dale. Dale. ¿Dónde se clasificamos ahí una ignorancia supina? Por ejemplo, en una incompetencia inconsciente, no alcanzaría. Excúsame, no te copié la pregunta. Se me fue la onda aquí. Bien, ¿dónde clasificaríamos la ignorancia supina? Para los que no tienen concepto del término, la ignorancia supina es aquella donde la persona no le interesa o no quiere sencillamente aprender algo que debería conocer básicamente. Gran pregunta. Déjeme, me tomo el refrigerio y cuando venga se la respondo. Ahora que vengamos, volvemos con la pregunta. ¿Listo? Gracias. Camilo, yo creo que en la 1. ¿Cuánto tiempo el break? 10 minutos. Sí, 10 minuticos. Listo. Gracias. Gracias.